te lo agradezco mucho porque, y lamento que no hayas podido seguir lo que tú querías estudiar, porque desgraciadamente esa percepción, ¿ah?, de que la ciencia es poco valorada, de que no va a tener un buen pago monetario si te dedicas a la ciencia, es como cortarle las alas a alguien, porque no todo en esta vida es, primero que nada, no te vas a morir de hambre siendo científico, ni mucho menos, ¿ya? Es una carrera bastante desafiante, pero al mismo tiempo trae muchas gratificaciones. Además, esto de estar descubriendo cosas que nadie ha descubierto antes es realmente algo maravilloso. Y eso hay que valorarlo porque tiene un valor enorme. Exactamente. Bueno, además yo quería contarle que yo he visto muchas de sus entrevistas últimamente y también Mira, gracias. el documental de Pablo Rosenblatt, o sea, que Pablo Rosenblatt Ujú. le hizo a usted, como Sí, una claro. biografía. Yo ya, como que yo ya sé como muchas cosas de usted, de sus pensamientos, y también como que yo noto que usted tiene como yo sé que usted tiene como este, mm, esta desilusión porque porque las autoridades de nuestro país no acoge a los científicos. De eso yo me he dado cuenta, que usted por muchos años usted ha dado como mucho esfuerzo con el tema, y que lamentablemente los políticos, nuestros gobernantes no han no han acogido las solicitudes de los científicos, como que seguimos igual. De eso es Cierto. como de lo que me he dado cuenta. Y bueno, yo encuentro que yo creo que hay que cambiar, bueno, yo no sé, a mí, porque como yo creo que habría que cambiar de estrategia, o hacer como algo más insistente, o qué sé yo, Sí. yo no sé, porque yo noto que tanto usted como quizás en otros científicos, por más que insisten, yo como que las autoridades políticas como que les da igual, es como súper difícil hacerles convencer, por lo que yo he notado, que los políticos no hacen caso ni nada. Pero lo que yo también he visto, y yo he visto una parte de una entrevista que le hicieron, en que usted eh, tiene una buena vista al gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en cuanto a la ciencia. A mí eso me llamó la atención, que yo no sé si me podría contar más sobre lo que hizo ese Sí, gobierno. te puedo contar más, pero también me gustaría partir contándote que yo este viernes pasado di la conferencia de clausura de la Sociedad Chilena de Ciencias Fisiológicas, en que me invitaron a presentarla, y esta vez, en vez de hablar de mi trabajo, hice un cambio radical, porque la conferencia que di se tituló 200 años de la ciencia en Chile, ¿ya? Ah, Y hice un panorama de quiénes fueron los primeros científicos en los distintos campos de la ciencia, cómo después la institucionalidad se inició con la generación de CONICIT, cómo ahora tenemos el ministerio, cómo han evolucionado los presupuestos, o sea, fue súper amplio, ¿ya? Y al final tuve una muy buena recepción, sobre todo la gente más joven, que me preguntaron qué se puede hacer para justamente lo que tú estás diciendo, para poner la ciencia más al frente, que la tomen más en cuenta, no solo el sector político, sino que el sector empresarial también. Y yo les dije, bueno, ustedes contribuyan en las redes sociales, relevando y haciendo ver la importancia de generar conocimiento en Chile y hagan que mucha gente se involucre en esto, porque así se está comunicando la gente ahora por redes sociales. Entonces, si ustedes ahí, cada uno de ustedes hace su aporte y dice por qué es importante la ciencia, vamos a generar una marea de opiniones que van a tener que ser escuchadas. No, lo recibieron súper bien. Bueno, ahora buenísimo. sí, ahora te contesto lo del presidente Frey. Mira, cuando él era candidato a la presidencia de la República, ¿no?, el año 93, lo invitamos a un grupo de científicos
a conversar, y le planteamos que después de los años oscuros de la dictadura, la ciencia chilena estaba muy mal. Se había ido mucha gente del país, el financiamiento era muy escaso y tanto le gustó lo que le planteamos que me pidió a mí, y de hecho yo fui la persona que le escribió el programa de ciencia de su candidatura. Lo tengo Ah, por ahí, lo tengo por ahí, ¿ya? En que planteo que primero lo que hay que hacer es buscar e identificar científicos que estén trabajando en Chile y que tienen el potencial de desarrollar más el área correspondiente, tanto en matemáticas, en física, en geología, lo que tú te imagines, ciencias naturales, ecología, lo que fuera. Entonces, y que después de eso deberíamos, cuando ya tengamos más fortalecidos grupos individuales, generar ciencia asociativa, en que la gente se junte. Y lo recibió, y no solo lo recibió, sino que lo implementó, porque el año 95 se inició el programa de cátedras presidenciales en ciencia, en que venía un jurado internacional de muy alto nivel, ¿ya? Les pagábamos $2.000 a cada uno, imagínate, para gente con ese prestigio era poco menos que nada de honorario. Para nosotros era mucha plata, pero, pero vinieron, les pagamos el pasaje y $2.000 a cada uno para que fueran jurados. De hecho, por lo menos uno de ellos fue premio Nobel después. Creo que fueron dos, pero por lo menos uno. O sea, te estoy hablando del nivel del jurado que vino. ¿Ya? Y se presentaron proyectos de todos los científicos que estaban trabajando en ese momento en Chile y se dieron las primeras 12 cátedras presidenciales. ¿Ya? Además, el presidente Frey generó una comisión, la Comisión Asesora Presidencial en Materia Científica, en que habíamos 5 científicos y una cosa inédita, 3 personas del mundo político y 3 personas del mundo empresarial, lo cual fue muy bueno porque ellos pudieron constatar qué es lo que opinaban estos evaluadores internacionales, la calidad de la gente que ganó las cátedras. Y en fin, te resumo, no solo fue el año 95, sino que 96, 97, 98. En total se dieron más de 40 cátedras, no me acuerdo si son 52, lo tendría que revisar, en todas las áreas de la ciencia. Si te interesa, te puedo mandar un diapo en que están resumidas quiénes son las cátedras. Y después, justo cuando terminamos su gobierno, el presidente Frey convocó a varias personas muy destacadas en el ámbito científico y político a un congreso en que se echó a andar la iniciativa científica Milenio para financiar institutos y núcleos en ciencia. Más adelante, pasando los años, también se incorporaron los núcleos de institutos en ciencias sociales y además en CONICYT, a fines del gobierno también se echaba a andar el programa FONDAP, que financiaba grupos de investigadores en áreas prioritarias. Por eso se llama FONDAP, áreas prioritarias al final. Y por eso que yo considero que él fue el presidente de los presidentes que hemos tenido estos últimos 30 años, que más ha impulsado la ciencia chilena, porque la sacó de un estado en que estaba muy deprimida. Si tú le preguntas a todas estas personas que tuvieron cátedras presidenciales científicas y científicos, todos ellos dicen que fue increíble lo que les permitió avanzar y desarrollar sus respectivas áreas. Y después, mira, yo estoy por jubilarme, ¿ya? Y mi proyecto, quiero escribir un libro sobre qué ha aportado la ciencia que se hace en todos los distintos tipos de centros que tenemos en Chile, desde que se crearon hasta el día de hoy, al desarrollo del país, en formar gente, en generar conocimiento y en aportar a soluciones en problemas específicos, en minería, en pesca, en salud. O sea, es muchísimo el ámbito de soluciones que han generado estos centros. Sin embargo, seguimos todavía estancados con un presupuesto que la última ministra de Ciencia, antes que asumiera el ex rector Aldo Valle, celebró como un gran hito
que habíamos subido de un financiamiento de 0,38 a 0,41 del PIB, lo que yo considero que es increíble. O sea, cuando asumió el presidente Boris, dijo que iba a subir al 1% y llegamos al 0,41. O sea, imagínate, seguimos estancados. Y tú me preguntabas por qué pasa esto. Mira, yo creo que es dos cosas: falta de visión, realmente darse cuenta que en Chile hay muchísimo talento. Por alguna razón tenemos gente muy talentosa y muy entusiasmada con trabajar acá, ¿ya? Si bien mucha gente se ha ido, también hay muchas personas que están aquí rindiendo lo mejor posible para generar conocimientos en muchas áreas, desde ciencia antártica, astronomía, neurociencia, que es lo que tú en este caso te interesa más. ¿Eh? Y bueno, falta, como te digo, visión para darse cuenta que generar conocimiento es la única forma que nos va a permitir avanzar hacia ser un país mejor para toda su gente. Y también yo creo que hay un poquito de desconfianza porque hay mucha gente que dice, los científicos lo único que quieren es publicar papers por un problema de que así destacan en problemas como de ego. Y eso es totalmente falso. Probablemente hay alguna gente que piense así, pero la mayoría lo único que quieren es realmente aportar a que tengamos un mejor país. Estoy muy de acuerdo. Sí. Y usted me podría mencionar como, además de los gobiernos que hemos hablado, por ejemplo, hablar como, por ejemplo, del gobierno de Patricio Aylwin, Michelle Bachelet, Sebastián Piñera, cómo han gestionado todo esto. ¿Lo han hecho de forma satisfactoria o ha sido mediocre como la gestión en asuntos de ciencia en esos gobiernos? Mira, yo soy bien crítica. En mi opinión, todos se han quedado cortos, ¿ya? En el gobierno de Ricardo Lagos se crearon los centros basales, que son centros que, además de tener compromiso de las instituciones, casi todas ellas universidades, aunque un par de instituciones como el Centro de Estudios Científicos, ya en Valdivia, y como la Fundación Ciencia y Vida, que lidera Pablo Valenzuela, ¿no? Tenían como compromiso tener un aporte del sector, del sector productivo, del sector ¿ah? Del ámbito industrial. Y lo consiguieron. Y esos centros basales también han hecho contribuciones bien importantes al desarrollo de nuestro país. Eso pasó en el gobierno de Ricardo Lagos. Luego, en el gobierno de Michelle Bachelet, en el primero, se creó un programa que a mi gusto fue un programa muy cojo. ¿Por qué te lo digo? Porque se crearon las becas presidenciales, las becas Chile, ¿eh? En que salió mucha gente a hacer magíster y doctorado y algunos postdoctorados en extranjero. Miles de personas, creo que tenemos como casi 20.000 personas que han salido con este programa a lo largo de los años. Y no se creó un programa igual de masivo de inserción. Entonces a toda esta gente se les financia la formación, ya sea de magíster o doctorado o de postdoctorado en el extranjero, en las mejores universidades. Se les obliga a volver a Chile o si no tienen que devolver lo invertido en ellos y no se sabe a dónde porque no hay un programa de inserción. Hay un pequeño programa que, yo no sé, financia 100 personas o un poco menos al año o algo por ahí, pero es mínimo. Entonces, hemos generado un problema importante porque tenemos gente que se formó inicialmente en Chile, completó su formación afuera, están trabajando en centros muy importantes, haciendo aportes bien significativos al conocimiento mundial, pero los perdimos y lo estamos perdiendo para Chile. Entonces ahí por eso te digo que fue un programa cojo, ¿ya? Bueno, después en el gobierno de Piñera, el primero no pasó mucho y en el segundo se consolidó lo que había iniciado el segundo gobierno de Michelle Bachelet, que fue la creación del ministerio y se creó en los primeros años del gobierno de Piñera. Ahí tuvimos al primer ministro, el doctor Andrés Kuhn, ¿bien? En que
también tuvieron mala suerte porque les tocó la pandemia, ¿ya? En que hubo que poner muchos esfuerzos y lo hicieron muy bien en ese aspecto, ¿ya? Consiguiendo vacunas en forma masiva y realmente Chile se ha destacado y recibimos como país un premio internacional por el manejo del país en la pandemia. Y luego en el gobierno del presidente Boric, yo estoy muy molesta porque hemos tenido 4 ministros de ciencia, ¿no? Y eso no puede ser. O sea, ¿qué, ¿de qué estamos hablando? Justo cuando usted comenzó a hablar del gobierno, o sea, del ministro de Andrés Ku, yo estaba leyendo una noticia de usted de que usted había apoyado a Andrés Ku y que por ese motivo usted recibió como una lluvia de críticas en redes sociales por, por apoyar a Andrés Ku. Mira, yo no estaba consciente de que había recibido una lluvia de críticas en redes sociales. No lo sabía. No, es Mira, es de una noticia que apareció como en pandemia. Y yo lo estaba leyendo. Yo pensaba que ¿me la podrías compartir? sí, se lo puedo compartir por correo. Sí. Ya, ok. Mira, lo que pasa que Andrés tenía una estrategia de desarrollo que se vio completamente alterada por la pandemia, en que tuvo que enfocarse en otras cosas que no eran lo que habían planteado inicialmente. Él con la subsecretaria Carolina Torrealba, ¿ya? Pero si yo quisiera destacar algunos logros importantes, fíjate que impulsaron mucho la incorporación de la mujer en ciencia. Generaron un consejo, ¿no? En el cual del cual hasta el día de hoy yo formo parte. Está eh, un poco de capa caída actualmente, desgraciadamente, hace tiempo que no nos reunimos, pero la idea era una excelente idea de apoyar la inserción de mujeres en ciencia, de apoyar desde que son muy pequeñitas, que las chicas que tengan interés se sientan apoyadas en ciencia, desde la básica, generando charlas en los colegios, ¿no? Y bueno, después una vez que las mujeres han entrado ya a las carreras científicas a apoyar su desarrollo con mentorías y con otros programas. Buenísimo. Ese fue un gran logro del primer eh, periodo, digamos, del ministerio, el apoyo a la mujer en la ciencia. Eh, bueno, sí, sí, yo quiero saltar a otro tema que es como de lo que, bueno, sigue siendo como historia de la ciencia en nuestro país. Yo quería, hablemos un poco sobre eh, cuando ingresó por primera vez a su carrera bioquímica en ese tiempo, así como contextualizando todo lo que considere usted importante, así como sus primeros años en su carrera, cómo se sintió usted con sus compañeros o cómo percibía, no sé, como el contexto sociopolítico en ese momento. Me gustaría saber. Mira, eh, era bien interesante eh, ver cómo todos nuestros compañeros, yo fui parte de la tercera generación de bioquímicos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ingresamos no se había recibido nadie todavía. La primera generación estaba en tercer año, ¿ya? Entonces, todos nosotros con gran entusiasmo hicimos un salto al vacío, ¿ya? Porque no sabíamos bien qué iba a pasar cuando ya termináramos la carrera. Eh, yo hasta el día de hoy reconozco que nos dieron una formación increíblemente buena en física, en química sobre todo, en biología. Y ya más avanzada la carrera nos encontramos con la bioquímica y con la biofísica, que han sido las dos disciplinas en las cuales yo he estado con un pie en cada una a lo largo de toda mi carrera, ¿no? Y la fisiología celular sobre todo.
Entonces, éramos un grupo muy, muy unido. ¿Eh? Hasta el día de hoy somos todos amigos. Estamos algunos repartidos por el mundo. ¿Eh? Somos pocos los que nos quedamos en Chile. Y seguimos, como te digo, una amistad forjada a lo largo de tantos, tantos años. Y fue, como te digo, una formación excepcional. Y yo aquí quería tomar un tema que hace rato que me está dando vuelta, que cuando estábamos en cuarto año, tuvimos bioquímica con el profesor Osvaldo Cori. ¿Ah? Teníamos primero un semestre en conjunto con los químicos farmacéuticos y después teníamos un semestre solamente para quienes estábamos en la carrera de bioquímica, que era ya un curso más avanzado. Y también el segundo semestre teníamos biofísica con el profesor Mario Luxoro. Tú sabes lo que es la biofísica, ¿cierto? Es utilizar las herramientas de la física, los conceptos de la física para estudiar sistemas biológicos. Y a mí Sí, eso me fascinó. ¿Ya? Y me fue tan bien en biofísica que Mario Luxoro me invitó a hacer la tesis con él. Y bueno, resumiendo, ahí llegué al laboratorio de fisiología en Montemar. ¿Tú sabes esa historia? sí, yo me vi el documental y todo. Yo sé que ¿Viste en usted, Montemar los sí, laberintos de la memoria? sí, que Sí, ahí fue Mario Luzzoro el que formó el grupo junto con sí, con Eduardo Eduardo Rojas. Rojas, sí, Eduardo Mitzi fue su Canessa alumno, parece que también estaba sí, ahí, ¿no? Sí, sí, también. Entonces, no, fue un grupo muy notable de científicos chilenos y como había jibia en el verano chileno y no había jibia en el que correspondía al invierno en el hemisferio norte, la gente que estaba trabajando en entender la conducción del impulso nervioso, eh, trabajando en esta preparación maravillosa que son los axones gigantes del calamar, en el caso nuestro la jibia chilena 2,5 gigas, venían a trabajar en Montemar. Entonces nosotros como estudiantes de doctorado pues, tuvimos después la oportunidad de conocer a quienes estaban en la frontera de la investigación en ese campo. Fue un periodo realmente notable y eso dio pie a la formación de la Escuela de Biofísica Chilena, que ha sido muy exitosa en trabajar entre biofísica, neurociencia. Piensa que ahora el Instituto Milenio de Neurociencia Valparaíso fue uno de los 2 institutos Milenio que ganó el concurso reciente, en que para mi desmayo y desilusión se presentaron 37 proyectos de institutos Milenio en ciencias naturales y exactas. 34 fueron admisibles porque pasaron las bases y todo. De los 34 se aprobaron 2. O sea, ¿cómo perdemos talento? Mira, yo estuve formando parte hace unos años atrás del Consejo Chileno que interactuaba, el Consejo Chileno de los Milenios que interactuaba con el panel de evaluadores internacionales. Y todos ellos nos decían, ustedes están aprobando 2, 3 institutos, cuando podrían aprobar 15. ¿Cómo puede el país de ustedes perder talento de esa manera? Entonces, volvemos a lo que iniciamos, digamos, analizando en esta entrevista, que es la falta de apoyo al desarrollo científico del país, que realmente nos podría llevar a ser un país mucho mejor. sí, eso, yo he notado eso y la verdad, habiendo tanto, tanta gente que pueda hacer contribuciones científicas, noto como que hay un desamparo en lo que es la ciencia nacional. Em, pero en ese caso, si uno quisiera, entre comillas, protestar por esto que nos está pasando, ¿hacia quiénes nos deberíamos dirigir precisamente, no sé, como para, entre comillas, movilizar o cambiar un poco el panorama? Porque, claro, como que seguimos la misma estrategia de comunicar de nuestro contexto actual, pero me gustaría saber si existirán, bueno, yo no sé si usted tendrá como algunas alternativas que nos podrían dar a nosotros los jóvenes para ser más participativos o qué sé yo, más rebeldes
con esto que Sí, nos pasa como científicos? yo partiría por tocar el tema en las redes sociales, en forma bien masiva. ¿Ah? Y si se genera el momentum, de nuevo hacer lo que hicimos el año 2015, creo que fue donde salimos a la calle, más de 2000 personas protestando por mayor apoyo a la ciencia. Sí. Em, yo, bueno, también quería hablar sobre Mario Luzzoro, porque él fue como el primer doctor o sea, el primer chileno en ser doctor. Fue como de uno de los precursores de la ciencia en Chile, si no me equivoco. Y también veo que usted se formó con Luzzoro en el grupo de Montemar. ¿Usted me puede dar como, em, no sé, describirme a Mario como en las dimensiones que usted estime importantes? Mira, Mario Luxor era un científico brillante. Él obtuvo su doctorado en el MIT, nada menos, ¿no? En el Massachusetts Institute of Technology, que es una de las instituciones absolutamente top en el mundo, ¿sí?, en generación, creación de conocimiento en ciencia y tecnología. ¿Ya? Y Mario, cuando volvió a Chile, tuvo la visión de iniciar con su discípulo, Eduardo Rojas, que era su discípulo, este laboratorio de fisiología en la Estación de Biología Marina de Montemar, porque sabían que el axón de la jibia chilena, yo no sé si tú has visto alguna ilustración de esto. Mira, la jibia transmite muy rápidamente el impulso nervioso, ¿sí?, a, a todo su cuerpo, porque tiene estos axones que miden 15, 20 centímetros de largo. Tú sabes lo que es el axón, es la prolongación de una sola neurona, Sí. entonces es una célula, ¿ya? Y como es un animal muy primitivo, no tiene sus axones aislados como los tenemos nosotros, ¿sí?, los vertebrados, ¿ya? Entonces, la forma si tú conversas con alguien experto en electricidad, te dirá, si tú quieres conducir una corriente, ¿sí?, o aíslas o aumentas el diámetro del conductor. Entonces, estos axones tienen 1 milímetro de diámetro. Imagínate, es como un fideo cabello de ángel, ¿sí?, que tú lo puedes aislar y con una preparación así, que se vea a simple vista, puedes hacer maravillas. Puedes medir, poner electrodos, medir potencial, puedes manipular el medio interno, puedes poner, de hecho, eso fue lo que hicieron Mario con Eduardo, que publicaron una nota corta en Nature, que fue la primera demostración de que si tú pones una enzima, una pronasa, que digiere proteínas en el interior del axón, se acaba la conducción. ¿Por qué? Porque son proteínas las responsables de la conducción del impulso nervioso. Entonces, es un trabajo maravilloso que hicieron ellos. Creo que lo publicaron en el año 63, 64 en Nature. Entonces, además, la otra cosa que tenía Mario Luxoro es algo que yo he tratado de hacer como formadora de personas. Te daba muchísima libertad para seguir tu propia investigación. No te decía investigue esto, sino que te decía, ¿qué quieres estudiar? ¿Qué te gustaría entender? ¿Qué te gustaría hacer? Y tú decías, bueno, yo quiero mirar, por ejemplo, qué pasa con los flujos de sodio, que fue lo que yo hice en mi tesis, cuando yo cambio la temperatura, por ejemplo, ¿no? Y te decía, no, muy interesante, velo, qué sé. ¿Ah? Entonces, fue un maestro formador que te daba mucha libertad, pero al mismo tiempo, y eso nos estuvimos acordando recién con Francisco Besanilla, el Pancho Besanilla, y con Ramón hace poco que estuvimos en este congreso de fisiología que te mencioné, en que no te permitía decir cosas poco precisas. Él era de una exactitud máxima, ¿sí? No permitía pensamientos poco rigurosos, ¿eh? Entonces, en ese sentido, nos dio una formación increíble. Si tú decías, estos
blanco es porque estaba seguro que era blanco y lo podía sustentar. Y si no, decía, no lo sé. Sí, yo estaba viendo precisamente cómo se la ingeniaron durante el grupo de Montemar para realizar como estos experimentos y, y fue como un sacrificio humano muy grande ese. No, y yo he notado que ustedes en ese tiempo los científicos con tan pocos recursos podrían ser capaces de realizar como estos experimentos tan top, por así decirlo. Em, o sea, por una parte es admirable, pero por otra es como es muy desgastante desde el punto de vista como Mira, déjame decirte, yo no lo veo así. ¿Por qué no lo veo así? Porque nosotros estábamos tan entretenidos y tan entusiasmados con lo que estábamos haciendo que para nosotros no era un desgaste. Y cada vez que encontrábamos algo nuevo, mira, por ejemplo, yo estaba trabajando con los axones y estaba midiendo potencial de reposo, ¿ya? Tú sabes lo que es el potencial de reposo, el potencial que tiene, ¿ah?, sin ser estimulado el axón, ¿ya? Y encontré que cuando bajaba la temperatura, porque yo quería hacer mis experimentos, como te dije, de mediciones de flujo de sodio en función de la temperatura, cuando bajaba la temperatura, el potencial de reposo, que la teoría predice que tiene que bajar al bajar la temperatura, en vez de eso aumentaba. Y eso, ¿ah?, junto con Ramón Latorre, escribimos una notita cortita que se publicó en Nature, mostrando cómo, ¿sí?, esto se comportaba de manera que no seguía la teoría que se conocía hasta el momento, y lo que estaba pasando probablemente es que al bajar la temperatura, tú estabas eliminando corrientes de fuga, ¿sí?, que conspiraban contra el potencial de reposo. Entonces por eso, en vez de subir, de bajar el valor con la temperatura, subía, se hacía más polarizado, porque estaba eliminando corrientes que estaban eh, como jugando en contra de quienes mantienen el potencial de reposo, ¿eh? sí. Y estábamos súper entusiasmados, súper motivados. Entonces, cuando tú dices desgaste, eh, éramos jóvenes también, teníamos veintitantos años todos nosotros, entonces energía de sobra. Ah, ya. Bueno, qué bueno que ustedes no lo hayan visto como un sacrificio, sino más bien como No, para nada. un disfrute. Bueno, ¿Mm? igual eso es como algo que también estaba pensando con respecto a la ciencia actualmente, que los científicos disponen de tan pocos recursos y que tienen que hacer como muchos malabares para hacer experimentos, dada la poca financiación, y que yo estaba también pensando en que, bueno, quizás ellos no lo disfruten tanto y, bueno, yo no creo que se deba como, entre comillas, normalizar como la precariedad detrás de los No, científicos, porque yo noto que no se les trata bien, no hay como, hay muchísima competitividad que viene, bueno, la competitividad también nace por la falta de recursos, porque al haber tan pocos cupos, aumenta la competitividad. Entonces, absolutamente. Por eso te dije ya hace rato que aquí hay un desperdicio de talento que es increíble. ¿Mm? Y eso no puede ser. Pero no hay conciencia ni en el sector político, ni en el sector productivo, de cuánto talento tenemos y que estamos desperdiciando, y que realmente si los apoyáramos, mira, y cuando uno piensa en los recursos que se invierten, si subiera al doble la inversión, significaría como dicen los matemáticos, un delta, un cambio muy pequeño en el presupuesto total de la nación. Y al mismo tiempo sería una inversión con un retorno enorme. sí, eso es lo que yo estaba pensando, que se financia muy poco y que por eso existe tanta competitividad. No es que las personas se obliguen a ser como individualistas, sino que dadas las circunstancias, la gente Bueno, tiende a hacer eso. pero por otro lado tenemos este impulso, ¿ah?,
y tú me preguntabas por el gobierno de Eduardo Frei, Ruiz Tagle, impulsa la ciencia asociativa, que hace justamente lo contrario, te fomenta la formación de grupos que trabajan en función de un tema común amplio, buscar resolver, generar conocimiento y aplicaciones según el centro de que se trate, que realmente son de frontera. Mira, algo que te quería mencionar, si tú tomas el PIB de Chile, que en este momento con gran bombo de platillo se subió a 0,41%, ¿ya? Y lo comparas con lo que invierte en países como Corea del Sur, por ejemplo, que casi el 5% del Producto Interno Bruto, ¿no? Para investigación y desarrollo. Entonces, y el promedio de los países de la OECD donde pertenecemos, América Latina, son 3 países que pertenecemos, Chile, México y Colombia, que ingresó hace poco. Y todos nosotros estamos bajo el 0,5% del PIB. Entonces, si tú ves la inversión, el promedio es como 2,5% de todos los países de la OCDE, nosotros lo tiramos para abajo, el promedio, porque es tan poquito lo que invertimos. Sin embargo, si tú miras el impacto de la ciencia y el conocimiento generado en Chile, medido por cómo se citan nuestras publicaciones, estamos casi en promedio de la OECD. Entonces somos una anomalía completa, porque con una inversión tan pequeña estamos generando conocimiento de muy alto impacto. Y eso no hay conciencia. Mira, yo el año pasado, después de tratar poco menos de 7 u 8 meses de conseguir una entrevista con el presidente Boris, finalmente fui. Finalmente me recibió y fui con el que ahora es el presidente de la academia, porque yo dejé la presidencia de la academia en diciembre de 2024, con el doctor Sergio Lavandero. Y ahí fuimos los dos, y estábamos 4 personas en la reunión, la ministra Aysén Echeverri, el presidente Boris, Sergio Lavandero y yo. Y ahí yo le planteé estas cosas. Y me dijo que él estaba completamente consciente de lo importante que sería apoyar más la ciencia, pero que no sabía dónde sacar más recursos. De nuevo, mi crítica es falta de visión, porque es poquito lo que necesitamos para hacer un cambio enorme. Pero siendo un poco más preciso, los recursos, usted de dónde exigiría recursos, por qué partes para que la ciencia tenga más inversión. Ahí como que Sácale un no. cero, sácale un 0,05% a uno de los ministerios que reciben más fondos, no te voy a decir cuál, es cosa de mirarlo, sabemos cuáles son, 0,05%, y ya tienes un cambio enorme en lo que se invierte en ciencia. O sea, no estoy hablando de desmantelar nada. Ya. Em, y lo otro, bueno, yo he estado viendo un seminario que usted hizo hace 5 años. Y hay un gráfico que me llamó muchísimo la atención, que era como la relación entre Producto Interno, entre PIB de ciencia y PIB de defensa en distintos países. Y bueno, y ahí como que noté una otra anomalía, que en Chile se invierte 5 veces, bueno, en 2020, si no me equivoco, Chile invertía 5 veces más en defensa que en ciencia, que era como una anomalía, y que el promedio de los países era como la razón de 1 a 1, como que se Sí. invertía tanto en defensa como en ciencia. Yo eso lo publiqué en mi canal, o sea, en mi Instagram de Neurohistoria, que ya tiene mucha repercusión. Y se armó como toda una pelea ahí, ya como que ese gráfico hizo mucho impacto. El gráfico que creo que usted hizo, yo no sé si eso lo hizo usted o lo hizo otra persona, pero ese gráfico la rompió en redes sociales. Me lo puedes mandar de nuevo, porque yo tendría que empezar a escarbar, porque tengo archivo. Entonces, si tú lo tienes a mano y me lo mandas, yo te puedo decir si lo hice yo o si acaso lo tomé de algún lado. Y, y hablando de gráficos, bueno, a mí me gustaría saber si después de esta entrevista usted puede darme como más información gráfica de interés con respecto a la situación de la ciencia, ya sean actuales o del pasado. Porque yo igual publico como cosas del pasado, entonces igual me sirve. Ya, yo te voy a mandar lo que he encontrado, porque como hice esta presentación recién el viernes,
busqué datos por ejemplo, la comparación del PIB, lo último en serio que encontré fue el del 2019, pero no ha cambiado mucho hasta ahora. El Y PIB en los sí. países de la OECD. Y también el impacto de las publicaciones en Chile creo que va hasta el año 2021. Pero ahí te puedo mandar lo que he encontrado. ¿Ya? Ah, y otra cosa que estaba como pensando, bueno, yo, bueno, y como que nosotros como Latinoamérica, bueno, esto no es como contexto de ciencia, sino como de la política latinoamericana que siempre hacemos bueno, en Chile, al ser la OCDE, nos comparamos siempre con la OCDE, pero no nos comparamos como con nuestros hermanos latinoamericanos. Entonces, yo lo que hice fue hacer como buscar el porcentaje del PIB invertido en ciencia en Latinoamérica, ya sea en Chile, Argentina, Perú, bla, bla, bla. Y noté que, bueno, las informaciones de cada país no son del mismo año porque están como descontinuadas No, muchos países. sí, es cierto. El que menos invierte, si mal no me recuerdo, era Paraguay con un 0,15 más o menos, como en el año 2009, porque ese era el año más reciente. Como que me di cuenta de eso porque estaba revisando el Banco Mundial y bueno, hay muchos países con discontinuidad, pero el más reciente fue el Paraguay en el 2009 con un 0,16. Y me llama la atención porque, bueno, resumiendo, nosotros, si bien invertimos poco en relación a los países de la OCDE, yo noto que estamos como en el promedio de la inversión en los países latinoamericanos. Porque, por ejemplo, Bueno, en Argentina, bueno, Brasil sí, invierte como el 1,2%, algo por ahí. claro, el Brasil es el que más invierte en Latinoamérica, el 1, Mm. sí, es el que más invierte. Pero nosotros estamos igual como en la media, así como muy promedio, como en los países latinoamericanos, por lo que he estado viendo. En Perú invierten menos que nosotros. En Venezuela, ahí como que estaba viendo es que como que eso es lo que he notado, como que hay mucha discontinuidad, está como desactualizados los datos en los otros países latinoamericanos. Bueno, eso ya es como otro tema. Pero resumiendo, nosotros estamos en el promedio, no es que seamos tan malos como Chile, como latinoamericanos. Eso. Sí, y sin embargo estamos en el número uno en América Latina en impacto de lo que generamos de conocimiento. Sí. Y bueno, quería hablar como de un último tema que era... Sí, porque yo ya voy a tener Sí, que sí, 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 retirarme disculpe. luego. Sí. Em, ¿cómo fue su estadía en el NIH? ¿Cómo percibía usted Estados Unidos en ese momento, lo que era la ciencia, la mentalidad que tenían, por ejemplo, los estadounidenses con esta temática de la ciencia, o cómo miraban a los latinoamericanos cuando querían estudiar en Estados Unidos? Todo eso me gustaría saber, como en resumen. Mira, en Estados Unidos valoraban en ese tiempo, porque es una tragedia lo que está pasando ahora, valoraban mucho la capacidad de las personas de hacer ciencia. O sea, imagínate, yo, mujer latina, ¿no? Al principio yo creo que me miraban con un poco de recelo, pero después, y yo volví a Estados Unidos, estuve en Boston casi 10 años, me fue muy bien, ¿ya? Me fue increíblemente bien. De hecho, el director de mi departamento, cuando yo le dije me voy a Chile a fines del 83, me dijo, pero ¿cómo? Tú estás loca. Me dijo, una mujer que tenga el prestigio y el reconocimiento que tienes tú en este país, es increíble y te vas a ir. Sí, le dije yo, porque yo quiero contribuir en mi país al desarrollo de la ciencia, cosa que he tratado de hacer desde que volví, ¿no? ¿Mm? Siempre. Y entonces, allá lo que la gente valora es el talento. Ahora, cuesta a veces mostrarlo porque hay problemas, por ejemplo, la proporción de gente de otras razas, de indios americanos o de negros en ciencia es baja. ¿Ah?
no representa el porcentaje de la población. O sea, no te voy a decir que todo es miel sobre hojuelas, esto es complicado, pero en general se reconocía mucho el talento. Y lo que está haciendo ahora Trump es un crimen. Está desmantelando la ciencia de Estados Unidos, está volviendo al país un oscurantismo total. Y eso es imperdonable. No, sí, es terrible lo que está pasando allá ahora mismo en Estados Unidos. Bueno, y también me parece como muy admirable lo que su postura de quedarse acá a defender la ciencia, a promover la ciencia, en vez de haberse quedado en Estados Unidos, como le había dicho su profesor. Lo Sí, admiro mucho eso. claro. No, gracias, Sí. gracias. Y nunca me he Es, arrepentido, todo lo contrario. Estoy muy feliz de la decisión que tomamos mi marido y yo de volver a Chile y tratar de avanzar la ciencia en el país. eso, muchísimas gracias, Cecilia, eh, por hacer por haber asistido a esta reunión conmigo y hablar como No, todo no, de muchas estos gracias temas. a ti por tu interés y compartamos información, ¿ya? Por email. Sí. Muchísimas Ok, gracias, Cecilia. Nos no, vemos. muy bien, adiós, gracias. Chao.